Página 200 de EPUB. Fenomenología del espíritu, por Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1807. Edición de Antonio Gómez Ramos. 1.3. Prólogo. Palabras sin atributos, nada es. Pero este aborrecimiento nace, de hecho, de la falta de familiaridad con la naturaleza de la mediación y del conocer absoluto mismo. Pues la mediación no es otra cosa que la igualdad a sí misma moviéndose, o es la reflexión hacia dentro de sí misma, el momento del yo que es para sí, la pura negatividad o, el simple devenir. El yo, o el devenir en general, este mediar, en virtud de su simplicidad, es precisamente la inmediatez deviniendo y lo inmediato mismo. Por eso, se conoce mal a la razón cuando la reflexión queda excluida de lo verdadero y no se la capta como momento positivo de lo absoluto. TV escribe. El sujeto que excluye a lo verdadero, sabe qué cosa es lo verdadero. Para separar el grano deficiente del adecuado, primero hay que definir los atributos. Si algo es verdadero ahora, lo debe ser siempre. Porque si es verdad ahora, y mañana, con otras condiciones es falso, esto se convierte en un juego muy tonto. El autor escribe. Ella, la reflexión, es la que hace de lo verdadero resultado, pero, igualmente, asume este contraponerse de lo verdadero a su devenir pues este devenir es igualmente simple, y no es, por ello, diverso de la forma de lo verdadero, que consiste en mostrarse como simple en el resultado es, antes bien, precisamente, este haber regresado a la simplicidad. Si el embrión es, ciertamente, en sí un ser humano, no lo es, sin embargo, para sí, solo lo es para sí como razón cultivada que ha hecho de sí lo que ella es en sí. Solo entonces es esto su realidad efectiva. TV escribe. Un embrión, no sabemos si tiene conciencia y sabe que es un embrión. ¿Quién tiene recuerdos de su etapa de embrión? En cuanto hay razón, comparación de un estado contra otro, empieza uno a comprender lo que es un embrión, cuando uno ya no es un embrión. El autor escribe. Pero este resultado es, el mismo, inmediatez simple, pues es la libertad autoconsciente que descansa en sí misma y no ha obviado la contraposición para dejarla apartada a un lado, sino que se ha reconciliado con ella. Lo dicho puede expresarse también diciendo que la razón es la actividad conforme a un fin. Elevar una supuesta naturaleza por encima de un pensar mal conocido, y, al principio, desterrar la conformidad a fines externos, han llevado el descrédito a la forma de fin como tal. Solo que, tal como Aristóteles, 101, ya definía la naturaleza como una actividad conforme a fines, el fin es lo inmediato, lo que reposa, lo que es ello mismo motor, o es sujeto. Su fuerza abstracta para mover es el ser para sí o la pura negatividad. 102. El resultado es lo mismo que el comienzo solo porque el comienzo es fin o bien, lo efectivamente real es lo mismo que su concepto solamente porque lo inmediato, en cuanto fin, tiene en sí mismo al sí mismo o la efectividad pura. El fin ejecutado, o lo efectivamente real que existe es el movimiento y el devenir desplegado pero precisamente esta inquietud es lo que es el sí mismo, y es igual a aquella inmediatez y simplicidad del comienzo porque es el resultado, lo que ha retornado sobre sí, pero lo que ha retornado sobre sí es justamente el sí mismo, y el sí mismo es la igualdad y simplicidad refiriéndose a sí misma. La menesterosidad por representar lo absoluto como sujeto se servía de proposiciones como, Dios es lo eterno, o el orden moral del mundo, 103, o el amor, etc. En tales proposiciones, lo verdadero tan solo está puesto directamente como sujeto, pero no está presentado como el movimiento del reflexionaría hacia dentro de sí mismo. En una proposición de este género se empieza con la palabra, Dios.
por sí misma, es un sonido sin sentido, un mero nombre, solo el predicado dice lo que él es, lo llena dándole cumplimiento y significado. El comienzo vacío se hace saber efectivo solamente en ese final. Siendo así, no se ve por qué no se habla únicamente de lo eterno, del orden moral del mundo, etc., o bien, como hacían los antiguos, 104, de conceptos puros, del ser, de lo uno, etc., de lo que es el significado, sin añadir, además, el sonido sin sentido. Pero a través de esta palabra se designa que justamente lo que se ha puesto no es un ser, o una esencia, o un universal en general, sino algo reflexionado dentro de sí, un sujeto. Solo que, a la vez, esto solo está anticipado. El sujeto se acepta como punto fijo al que adhieren, como a su asidero, los predicados mediante un movimiento que pertenece a aquel que sabe acerca del sujeto, y que no es considerado como perteneciente al punto mismo, pero, por medio de ese movimiento, lo único que quedaría expuesto es el contenido como sujeto. Este movimiento, por el modo como está hecho, no puede formar parte de él más, una vez presupuesto ese punto, tampoco puede estar hecho de otro modo, solo puede ser exterior. Por eso, aquella hipótesis anticipada de que lo absoluto es sujeto, no solo no es la realidad efectiva de este concepto, sino que llega incluso a hacerla imposible, puesto que pone el concepto como punto en reposo cuando la realidad efectiva es el automovimiento. Entre las varias consecuencias que emanan de lo dicho, puede destacarse esta, que el saber solo es efectivo como ciencia o como sistema, y solo como tal puede ser expuesto. Además, que esto que se llama una proposición fundamental o principio de la filosofía, 105, si es verdadero, es también ya falso, por ser proposición fundamental o principio. Por eso es tan fácil de refutar. La refutación consiste en que se hace ostensible su deficiencia y es deficiente por ser solo lo universal o principio, el comienzo. Una refutación a fondo será la que se haya tomado y desarrollado a partir del principio mismo, y no se haya activado desde fuera, con ocurrencias y aseveraciones contrarias a él. La refutación sería, entonces, propiamente, el desarrollo del principio y, por ende, complementaría sus deficiencias, sin caer en la confusión de atender solo a su propio lado negativo, 106. Y haciéndose consciente también de su proceso y resultado por el lado positivo del principio. A la inversa, el despliegue positivo propiamente dicho del comienzo es, a la par, justo en la misma medida, un comportamiento negativo frente a él, a saber, frente a su forma unilateral de ser, de primeras, solo inmediato, o ser solo fin. Con lo que tal despliegue se puede considerar, igualmente, como la refutación de aquello que constituye el fundamento del sistema, pero es mejor considerarlo como un hacer ostensible que el fundamento o el principio del sistema no es, de hecho, más que su comienzo. Que lo verdadero solo en cuanto sistema es efectivamente real, o bien, que la substancia es esencialmente sujeto, queda expresado en la representación que enuncia lo absoluto como espíritu, el más sublime de los conceptos, y que pertenece a la nueva época y a su religión. Únicamente lo espiritual es lo efectivamente real, es la esencia o lo que es en sí, lo que se comporta y pone en relación o, 107, lo determinado, el ser otro y el ser para sí y lo que, en esta determinidad o su ser fuera de sí, permanece dentro de sí mismo o bien, es en y para sí. Pero este ser en y para sí es, primeramente, para nosotros o en sí, o bien, es la substancia espiritual. ¿Tiene que ser esto también para sí mismo? Tiene que ser el saber de lo espiritual y el saber de sí en tanto que espíritu, es decir, tiene que serse como objeto, pero tanto inmediatamente cuanto como objeto mediado, esto es, asumido, 108, reflexionado dentro de sí. Es para sí solamente para nosotros, en la medida en que su contenido espiritual viene engendrado por él mismo, pero en la medida en que también es para sí mismo para sí, este autoengendrarse,
el concepto puro, es para él, a la par, el elemento objetual en el que tiene su existencia y de este modo, en su existencia para sí mismo, es objeto reflexionado dentro de sí. El espíritu que se sabe de este modo, 109, como espíritu es la ciencia. Ella es su realidad efectiva y el reino que él se edifica en su propio elemento. El puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro, ese éter en cuanto tal, es el suelo y fundamento, 110, de la ciencia, o el saber en lo universal. El comienzo de la filosofía presupone o exige que la conciencia se encuentre en ese elemento. Pero este elemento mismo tiene, 111, su compleción y transparencia solamente por el movimiento de su devenir. Es la pura espiritualidad, o lo universal, 112, que tiene el modo de la inmediatez simple. Puesto que ese elemento es la inmediatez del espíritu, puesto que la substancia es el espíritu sin más, 113, ella, la substancia, es la esencialidad transfigurada, la reflexión que ella misma simplemente es o la inmediatez, el ser que es la reflexión hacia dentro de sí mismo, 114. La ciencia, por su parte, reclama de la autoconciencia que se haya elevado hasta este éter para poder vivir, y para vivir, con ella y en el seno de ella. A la inversa, el individuo tiene el derecho a exigir que la ciencia le alcance la escalera para llegar, cuando menos, hasta ese punto de vista, 115. Su derecho está fundado sobre su absoluta autonomía, que él sabe que posee en cada figura de su saber, pues en cada una de ellas, esté o no esté reconocida por la ciencia, y cualquiera que sea el contenido, él es, a la vez, la forma absoluta, o tiene la certeza inmediata de sí mismo y es, por tanto, si se prefiere esta expresión, ser incondicionado. Si el punto de vista de la conciencia, por el que sabe de las cosas objetuales en contraposición a sí misma, y sabe de sí misma en contraposición a ellas, vale para la ciencia como lo otro aquello en donde la conciencia está cabe sí misma, antes bien que la pérdida del espíritu, el elemento de la ciencia, en cambio, le resulta a la conciencia una lejanía más allá, donde ya no se posee a sí misma. Cada una de estas dos partes parece ser para la otra lo inverso de la verdad. El confiarse la conciencia natural de modo inmediato a la ciencia es un intento que ella, atraída por no sabe qué, hace para andar por una vez cabeza abajo, 116, la coerción a adoptar esta postura, a la que no está acostumbrada, y a moverse en ella, es una violencia aparentemente tan desprevenida como innecesaria que abusivamente se le obliga a infligirse a sí. La ciencia, sea en sí misma lo que ella quiera ser, en relación con la autoconciencia inmediata se presenta como algo inverso frente a ella, o bien, puesto que la autoconciencia inmediata es el principio de la realidad efectiva, 117, la ciencia, en tanto que la autoconciencia está para sí fuera de ella, lleva la forma de la irrealidad. Por eso, la ciencia tiene que unificar consigo ese elemento, o más bien, tiene que mostrar que le pertenece, y cómo. Desprovista de realidad efectiva, la ciencia no es más que lo en sí, 118, el fino propósito que, a lo primero, es todavía tan solo un interior, no es como espíritu, sino solo, de momento, substancia espiritual. Ella, 119, tiene que exteriorizarse y devenir para sí misma, y esto no significa otra cosa sino que tiene que poner la autoconciencia como una consigo. Página 216.